por el retraso. Mi nombre es Luis Eduardo Monales Escalera, soy médico interno de pregrado y el día de hoy vamos a ver lo que es apendicitis aguda con el doctor que coordina la clase, el doctor Ñañez. Antes que nada, como definición, tenemos que la apendicitis aguda es una inflamación del apéndice cecal o vermiforme que inicia con una obstrucción de la luz apendicular. Ya un poquito más adelante vamos a hablar un poco más de esto, pero tenemos varios procesos o varias formas de las cuales se puede llegar a obstruir, donde el que predomina pues normalmente es un fecalito, o pueden ser adherencias intestinales o semillas de algunas verduras, frutas, inclusive hasta tumores. Esta obstrucción de la luz apendicular va a traer como consecuencia un incremento de la presión intraluminal, que también ya un poco más adelante lo vamos a hablar en la fisiopatología, y eso va a generar una poca elasticidad de la serosa, lo que va a empezar a generar por lo que son las 4 fases de la apendicitis, y va a generar los síntomas que ya más adelante vamos a ver. En cuanto a los antecedentes, la anatomía y la función, se sabe o se ha visto que lo primero que se encuentra o la primera vez que se llega a ver un acercamiento con este órgano es en la 8ª semana del desarrollo embrionario. Esta va a aparecer como una protuberancia en la porción terminal del ciego y como una referencia anatómica va a estar donde están las 3 tenias del colon. Esta va a ser una referencia anatómica normalmente para encontrarla. Aquí lo que podemos ver es que el tejido linfoide va a empezar a crecer 2 semanas posteriores al nacimiento. Y esto se va a incrementar muchísimo más en lo que es la etapa puberal y va a seguir con ese crecimiento prolongado en lo que es la primera, entre los 10, 20 años. Posterior a eso va a empezar a descender y se dice que aproximadamente a los 60 años el tejido linfoide ya va a ser pues nulo, ya ni siquiera va a existir o ya va a ser muy mínimo lo que podemos encontrar. Tanto así que la luz apendicular pues se puede llegar a obliterar. En cuanto a la irrigación, principalmente vamos a tener la arteria pendicular, igual la vena pendicular, y por las arterias cólicas anteriores y posteriores. Y también podemos encontrar que de acuerdo a como les comentaba que empieza a generarse desde la 8ª semana de crecimiento o del desarrollo, esta se va a ver rebasada por el crecimiento de la economía y es por eso que podemos encontrar diferentes posiciones del apéndice cecal. Digamos que el origen o la base siempre va a ser la misma, pero la punta puede estar orientada hacia diferentes posiciones, donde de estas pues las más comunes es la retrocecal, la pélvica, la subcecal, la perilial o pericólica. Esto es importante porque ya hablando de las patologías o de los signos y síntomas que nos puede llegar a generar la enfermedad, estos van a ser los que nos van a generar las diferentes variantes. En cuanto al tamaño o longitud que puede tener el apéndice, tenemos la literatura nos menciona que puede ser desde 1 centímetro hasta 30 centímetros. Inclusive se han dado casos de que el apéndice, que hay apéndices nulas o que no existen, pueden estar duplicados o pueden generar divertículos. En promedio lo manejaba que era de entre 6 a 9 centímetros y entre sus funciones se manejaba o se decía anteriormente que no tenía una función específica o que no, pues básicamente que no servía de nada. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que puede funcionar como un órgano inmunitario, productor de algunas inmunoglobulinas, donde la que predomina es principalmente la inmunoglobulina A. Asimismo, se ha visto una relación entre lo que es la apendicectomía con algunas enfermedades pues del tracto digestivo, donde principalmente con la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, se ha visto que es como un tipo factor protector, o se ha dicho que mientras más temprano se puede generar una apendicectomía, se ha visto una relación donde la enfermedad de Crohn es menos agresiva se da de una manera más tardía. La que sigue, por favor. En cuanto a antecedentes, la primera persona que llegó a generar o que reportó una apendicectomía fue Claudius Armand en el Hospital George Hospital de Londres en 1736. Él la hizo en un paciente de 11 años, en el cual había una hernia escrotal con una fístula cecal, y dentro del saco herniario encontró el apéndice perforado. Entonces, pues él la resecó.
Sin embargo, en esos años todavía no se consideraba el apéndice como un órgano capaz de generar una enfermedad. Se decía que era que el dolor que se generaba en el cuadrante inferior derecho era generado principalmente por el colon, e inclusive tenía como un nombre esa enfermedad que la verdad ahorita ya se me olvidó. Era, no recuerdo ahorita, si me recuerdo se los digo. Y el término apendicitis fue acuñado hasta aproximadamente los años 1850-60 por Reginald Fitz. Y la primer apendicectomía electiva que se dio fue en 1883 en Canadá. Y el personaje que influyó mucho en lo que se conoce hasta ahora como, o lo que hemos visto en los avances del apendicitis, fue McBurney, el cual pues publicó un artículo donde él situaba como el punto de hipersensibilidad máxima, que estaba en el punto de McBurney, que posteriormente él pues le puso su nombre, que se ubicaba de 1.25 a 5 centímetros adentro de la apófisis espinosa anterior derecha del ilíaco, en una línea trazada desde ese punto hacia el ombligo. Entonces, aproximadamente donde podemos ver en la imagen, en donde está el tercio medio. Y igual la primera apendicectomía laparoscópica que se tuvo con éxito fue por Sim en 1982. Y se dice que la apendicectomía electiva es uno de los principales avances en lo que es la salud pública en los últimos 150 años, debido a que la mortalidad por este tipo de enfermedades, o por esta enfermedad principalmente, pues era muy elevada en los años anteriores. Sin embargo, pues ahora que ya tenemos la cirugía electiva, ha disminuido mucho la mortalidad, tanto así que la mortalidad es menor del 1% en estos casos. La que sigue, por favor. En cuanto a la incidencia, se ha demostrado que en un 12% de los varones va a tener apendicitis en el transcurso de su vida, y un 25% de mujeres, lo que nos da aproximadamente un 7% de la población total. Aquí, bueno, había unas literaturas que como que no cuadraban muy bien esto, porque si bien aquí en estos porcentajes que les estoy presentando nos menciona que las mujeres es más susceptible a que tenga una apendicitis, en otra literatura decía que la incidencia era mayor en los varones, de entre 1.2 a 1.3 en relación a uno con las mujeres. Es la incidencia o la edad media en la que podemos encontrarlo es principalmente en la segunda a la cuarta década de la vida, y el promedio de edad es entre los 31 años, con una media aproximadamente entre los 20 y 25 años. La que sigue, por favor. En cuanto a la etiología y patogenia, como les mencionaba, pues principalmente, o el principal factor que podemos encontrar van a ser los fecalitos en un 40% de las apendicitis. Sin embargo, también podemos encontrar algunas otras causas de obstrucción, como es la hipertrofia del tejido linfoide, el impacto de bario en algunos estudios varitados, tumores, semillas de verduras y frutas y parásitos intestinales. Como les mencionaba, pues en el 40% de las apendicitis no complicadas se va a encontrar un fecalito. En el 65% de las apendicitis gangrenosas se puede encontrar el fecalito, y en un 90% en las complicadas o con rotura. En cuanto a la fisiopatología, es más o menos como un proceso o un ciclo el que se va siguiendo, ya que primero se va a dar una obstrucción proximal, y esto va a generar que pues la mucosa del apéndice siga generando o secretando su moco. Entonces se mencionaba que la capacidad del apéndice es de solamente 0.1 mililitros. Entonces, con una cantidad súper pequeña de 0.5 mililitros inclusive, ya podíamos generar lo que es una distensión. Entonces, esta distensión va a llevar a que se eleve la presión intraluminal, y al aumentar la presión intraluminal, más o menos se decía que al llegar a 60 centímetros de agua,
esta, perdón, se me fue la palabra, la irrigación se va a ver pues disminuida y va a empezar a generar lo que es como em, una, una distensión que va a generar lo que sería el estiramiento de la pared, que es lo que va a causar como un dolor vago, sordo y difuso en el abdomen medio. Entonces, esto es como, estaríamos hablando de lo que sería una fase 2 de una flemonosa o fibrinosa. Y posterior a esto, va a llegar un momento donde la presión de la vesícula va a seguir aumentando tanto que pues ya no va a haber un flujo continuo. Entonces se va a generar una ingurgitación y una congestión vascular, lo cual pues puede llegar a ya irritar lo que es el peritoneo parietal de la región, ya es que es lo que nos va a dar los síntomas o los signos un poco más específicos, que es donde se da la migración a lo que es el cuadrante inferior derecho o la fosa ilíaca derecha. Y ya posterior a eso, si sigue aumentando lo que es la presión, pues va a llegar a un momento donde va a generar una ruptura o una perforación. La que sigue, por favor. En cuanto a la bacteriología, se menciona que pues, los agentes que se mencionan, se dicen que al ser una porción del colon, pues van a ser los mismos bacterias que se van a encontrar en otros tipos de enfermedades que podemos ver en el colon, como por ejemplo la diverticulitis o cosas así por el estilo. Entonces, estas bacterias van a ser siempre constantes desde el inicio de la vida hasta la adultez. Solamente la única que mencionaban que cambiaba, que solamente se puede encontrar en adultos, es esta, la Parmiromonas gingivalis. Sin embargo, en todos los pacientes o en la mayoría de los pacientes que se ha realizado un cultivo, las dos bacterias principales que vamos a encontrar en cuanto a los bacilos gram negativos es el E. coli y los bacterios fragilis, igual gram negativos, pero en los anaerobios. Sin embargo, se dice que pues es una infección polimicrobiana y se ha encontrado pacientes donde se puede aislar hasta 14 cepas o 14 microorganismos diferentes. Entonces, en este caso se mencionaba que los cultivos no estaban indicados o al nosotros ya conocer cuáles son las bacterias más comunes, se puede iniciar una profilaxis antibiótica, aunque tampoco era muy recomendada. Se mencionaba que solamente en las apendicitis no complicadas, la antibioticoterapia estaba indicada solamente entre las 24 a 48 horas posteriores a una cirugía, y si esta era complicada o había una perforación, estaba indicado entre los 10 días, hasta los 10 días, de entre 7 a 10 días posteriores. Y el dato pivote o el dato clave aquí era que hasta que la cuenta de glóbulos blancos o leucocitos fuera normal o pasar el paciente más de 24 horas sin fiebre, era el momento donde nosotros podíamos retirar el antibiótico sin ninguna preocupación. Y en cuanto a los cultivos, pues solamente se decía que estaban indicados en los pacientes que estuvieran ya fuera inmunocomprometidos, ya sea por la infección o por algún otro tratamiento, o en pacientes que generan algún absceso posquirúrgico. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se menciona que el principal síntoma o signo cardinal que podemos encontrar es el dolor abdominal. Sin embargo, este normalmente empieza en lo que es la zona de epigastrio o en el área umbilical y va a ser moderadamente intenso, con algunos cólicos intermitentes. Se decía que en un periodo variable de entre 1 a 12 horas, pero aproximadamente entre 4 a 6 horas, ese dolor principalmente iba a migrar hacia lo que es la fosa ilíaca derecha o el cuadrante inferior derecho. Esto principalmente es cuando es un apéndice retrocecal que se encuentra en un apéndice en una localización normal. Sin embargo, por ejemplo, si era un apéndice largo, el dolor que se podía migrar hacia lo que es el cuadrante inferior izquierdo. Si el apéndice era retrocecal, el dolor se iba a presentar más en lo que eran los flancos o la espalda. Si la punta
del apéndice apuntaba hacia el hueco pélvico, el dolor podía ser suprapúbico, e incluso se decía que en este tipo de pacientes existía la posibilidad de que no hubiera síntomas abdominales, sino que hasta que se hiciera una exploración, ya fuese vaginal o anal en los pacientes, principalmente en las mujeres, al introducir la presión en el en el fondo del saco de Douglas, era cuando se podía empezar a generar los síntomas. Y, por ejemplo, en un apéndice retroilial puede haber un dolor testicular, esto principalmente por la irritación de la arteria espermática del uréter. Y otro dato característico que también nos menciona la literatura de la anorexia, inclusive se nos menciona que si un paciente no tiene anorexia, aunque tenga un dolor típico de apendicitis, muy probablemente no sea apendicitis, ya que en el 75% de los casos se va a generar. Y en cuanto a los vómitos, se menciona que sí puede llegar a existir, inclusive la náusea y vómito pues son de los otros de los síntomas, por así decirlo, cardinales o que nos ubican al diagnóstico, pero los vómitos solamente se dan en una o dos ocasiones. Y en cuanto a la secuencia de los síntomas, también nos era importante para diferenciar entre algunos otros diagnósticos diferenciales, donde se nos decía que el primer signo era la anorexia, posterior el dolor abdominal y hasta el último las náuseas y el vómito, si es que estas existían. Y nos decía que debíamos dudar del diagnóstico si los síntomas se presentaban en otra secuencia. En cuanto a los signos, se nos menciona que no hay mucha variación en cuanto a los signos vitales en un apéndice no complicado. Si ya, por ejemplo, la temperatura aumentaba más de 1 grado centígrado, ya teníamos que pensar en una apendicitis complicada o perforada. En cuanto a la frecuencia del pulso, también normalmente se mantiene entre parámetros normales. Si esta igual llegaba a aumentar más de lo común, esto ya nos estaba hablando igual de otras complicaciones. Entonces, aquí los signos clínicos que podíamos encontrar principalmente, pues era la irritación principal en el punto de McBurney o cerca de él, que pues ya lo habíamos visto, que era entre la fosa ilíaca y entre la cresta ilíaca, en el tercio medio entre la cresta ilíaca y el ombligo trazando una línea. O también, por ejemplo, los síntomas de rebote directo. También tenemos muy característico el signo de Robson. Este es un dolor en el cuadrante derecho cuando se ejerce presión a la palpación en el cuadrante izquierdo. Esto nos va a hablar de la irritación peritoneal y, por ejemplo, también nos mencionaba que podía haber hiperestesia en el área inervada por los nervios raquídeos de T10 a T12. También otros de los signos que podemos encontrar principalmente que también nos pueden ayudar para cuando el apéndice tiene otra posición, era el signo de Soas y el signo del obturador. El signo de Soas es cuando se extiende con lentitud del muslo derecho y esto pues va a generar un dolor por la irritación peritoneal. Y el del obturador es cuando hay un dolor en el hipogastrio al estirar pues el músculo, esto con el muslo derecho flexionado en posición supina el paciente. Y sí, ya la que sigue, por favor. En cuanto al laboratorio, igual se nos mencionaba que los principales que se pueden encontrar alterados son los leucocitos. La elevación principal se va a dar entre 10.000 a 18.000. Ya mayor a esto, nos está hablando de una complicación, una perforación o ya en un apéndice ya de un grado mayor. Esta igual parte de los criterios o en la escala de Alvarado nos habla de que también tiene que tener predominio de polimorfonucleares y normalmente se nos decía que teníamos que tener un ego principalmente en pacientes femeninos, igual para descartar alguna infección de vías urinarias. Se nos decía que en el ego también podíamos encontrar algunos glóbulos blancos o glóbulos rojos, esto por la irritación ureteral o vesical, pero que no teníamos que encontrar bacteriuria más y más si la muestra había sido obtenida directamente desde una muestra por cateterismo.
Aquí la escala de Alvarado nos va a evaluar lo que son los signos, síntomas y las muestras de laboratorio. En los síntomas tenemos principalmente la migración del dolor, que nos da un punto, la anorexia, que nos da un punto, la náusea y vómitos o vómitos, que nos da un punto, el dolor en el cuadrante inferior derecho o la migración hacia ese cuadrante, que nos serían 2 puntos, el signo de rebote positivo, otro punto, la fiebre, un punto, la leucocitosis, 2 puntos, y la desviación a la izquierda de los neutrófilos, otro punto. Aquí los pacientes con calificaciones de 9 a 10 ya tienen una certeza prácticamente de apendicitis, y se mencionaba que en estos casos no debemos retrasar lo que sería la apendicectomía de urgencia. No deberíamos esperar a ningún estudio de imagen, ya que prácticamente el diagnóstico pues ya está hecho. En los pacientes que tuvieran una calificación de 7 a 8, en este caso tendríamos que constatarlo o buscar otro estudio de imagen que pues, nos orientara igual al diagnóstico, aunque también ya es muy susceptible. Y en pacientes con puntuación de 5 a 6 son consistentes con apendicitis, pero no es diagnóstico de ella. Entonces, en estos casos ya es muchísimo, bueno, está muchísimo más indicado un estudio de imagen para poder descartar alguna otra patología. La que sigue, por favor. Aquí hay algo que me llamó la atención. No sé si recuerdan la clase de abdomen agudo, igual con el doctor, que nos mencionaba que hay muchas literaturas que nos dicen que que la radiografía ya no es tan útil. Sin embargo, bueno, esto es lo que nos menciona la literatura del Schwartz, pero yo he visto que pues, la mayoría de los médicos en el hospital es básicamente el primer estudio que solicitan. Y aquí había como 3 signos o patrones que eran los más comunes o los que nos podían orientar más hacia el diagnóstico, que es el patrón de gas intestinal, la presencia del fecalito, aunque se mencionaba que el fecalito en muy pocas ocasiones se llega a observar, pero prácticamente si lo estábamos viendo ya te estaba dando el diagnóstico totalmente. Y tenemos igual el estudio con enema de vario y gamagrama marcados con leucocitos. Aquí se mencionaba que si al momento de inyectar el vario o pasar el vario, la apéndice se llenaba, pues eso te descartaba por completo el diagnóstico de apendicitis. En cuanto a la ecografía o el ultrasonido, se menciona que este se va a ver como una asa de intestino no peristáltico que termina en forma ciega, y que va a ser el estudio va a ser positivo o va a ser sugestivo de una apendicitis cuando este no sea compresible, sea mayor de 6 milímetros o que tenga la presencia del fecalito. Al igual que el engrosamiento de la pared y el líquido periapendicular, también van a ser muy sugestivos. Este va a tener una sensibilidad del 55 a 96% y una especificidad del 85 al 98%. Aquí las ventajas que tenía la ecografía, se mencionaba que era un estudio pues, relativamente accesible, barato, que se podía hacer de manera rápida, en la cual no tiene muchas complicaciones debido a que, por ejemplo, en pacientes embarazadas se puede realizar el estudio ya que no lo está sometiendo a radiación. Y aquí la principal desventaja era que, pues dependiendo del radiólogo o el especialista que realice el estudio y del aparato con el que se realice, pues puede llegar a variar o inclusive la susceptibilidad de la observación de un paciente a otro. Otra de las desventajas que tenía este estudio era que en pacientes con abundante panículo adiposo, pues no era tan fácil como que comprimir el apéndice, entonces podía dar falsos negativos. El otro estudio que también pues está indicado es la tomografía helicoidal, en el cual pues vamos a ver el apéndice dilatada mayor de 5 centímetros. La que sigue, por favor, Ali, con una pared engrosada, y aquí podemos ver igual el flemón. Aquí también nos mencionaba que podemos encontrar fecalitos, en el cual pues iba a ser algo muy sugestivo, pero al contrario o en comparación con la placa de abdomen, no va a ser sugestiva al 100%. Y aquí algo, bueno, se mencionaba que el apéndice se podía ver como en signo de punta de flecha. Aquí la precisión diagnóstica pues igual es más o menos del 97% y una sensibilidad del 94%,
pero aquí tenemos la desventaja de que en pacientes, por ejemplo, aparte de que es costosa, va a exponer a los pacientes a radiación y no se puede usar en el embarazo, está contraindicada, por ejemplo, también para pacientes que se usa medio de contraste, esto por los altos grados de alergia que puede llegar a generar. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí la controversia era como de qué estudio era el que se tenía que usar. Entonces estaba este cuadrito como para orientarnos. Entonces nos dice que si es una presentación típica, o sea, básicamente que la tiene rigidez, hipersensibilidad, el dolor empezó en la zona periumbilical y migró hacia fosa ilíaca derecha. Igual la palpación, sientes algún plastrón, eh, tiene la rigidez. Esto básicamente, o por ejemplo ya con los estudios tienes una escala de Alvarado 9 a 10, ya ni siquiera necesitarías pedir estudios de imagen, ya te vas a una apendicectomía directa. Si este tiene una presentación no tan clásica, o por ejemplo, esto principalmente lo vamos a ver un poquito más adelante, se puede dar en pacientes pediátricos o geriátricos que tienen una presentación un poco distinta o que se puede complicar debido a, a la distinta anatomía o inclusive la comunicación entre los pacientes. Estaba indicada la tomografía computarizada si la paciente pues no estaba embarazada. Ya si esto te daba la imagen de apendicitis, realizamos la apendicectomía y si los resultados no eran como tan sugestivos o eran sugestivos pero no daban el diagnóstico en sí, podemos utilizar la ecografía. Y si es una paciente embarazada, pues siempre tenemos que recurrir a la ecografía. Cuando son hallazgos normales, pues se procede solamente a la observación y si no, pues ya la podemos hacer hacia lo que es, si dan datos sugestivos de apendicitis, pues procedemos a realizar la apendicectomía. La que sigue, por favor. Como les comentaba, pues la principal complicación de una apendicitis es la rotura apendicular. Y esta se da principalmente cuando no se da un tratamiento quirúrgico de urgencia. Y la tasa global que tenemos aproximadamente de perforaciones está entre un 25.8%. Y como les mencionaba, esto es más común en pacientes pediátricos y pacientes geriátricos, principalmente entre menores de 5 años y mayores de 65 años, donde el índice de perforación es de 45% y 51% respectivamente. Aquí, en este caso, lo que pues, nos menciona la literatura es que tenemos que pasar al paciente directamente a quirófano, hacer la exploración, hacer la resección del apéndice. Y también aquí había controversia o no estaban como que totalmente de acuerdo si se tenía que hacer una infiltración antibiótica dentro de o en el transcurso de la cirugía o no. Pero en este caso sí, en lo que sí estaban de acuerdo es que el tratamiento antibiótico debía durar entre 7 a 10 días. Y los factores o los signos que nos pueden sugerir de una perforación son algunos de los que hemos estado mencionando, que es fiebre mayor de 39 grados, cifra de glóbulos blancos mayores de 18, la hipersensibilidad de rebote, y en este caso se mencionaba que si era una perforación simple, se podía manejar con antibióticos intravenosos. Si ya era un absceso de pequeñas condiciones o de un abordaje, digamos, relativamente sencillo, se podía realizar un drenaje percutáneo. Y ya en dado caso de una peritonitis, se tendría que hacer un drenaje quirúrgico. ¿La que sigue, por favor? En cuanto al diagnóstico diferencial, pues sí se mencionaba que el diagnóstico diferencial en sí, pues es el abdomen agudo, ya que pues no se estaba hablando como que de una disfunción orgánica, sino era la respuesta fisiológica que se tenía de acuerdo al daño que se estaba generando. Pero en cuanto a la edad, perdón, aquí teníamos que tener claro algunos factores que eran la edad, el sexo del paciente y el tiempo de presentación para poder tener como que o poder discernir entre cuál podría ser. Entre las principales en lo que son los niños era la adenitis mesentérica,
pero esta tenía como característica que antes de que se presentara el dolor abdominal, normalmente iba a haber un cuadro de infección de vías respiratorias, ya sea en ese momento o que hubiera cesado hace poco tiempo, o sea, que fuera un cuadro reciente. En cuanto a al, a los trastornos ginecológicos, principalmente teníamos lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria, la rotura del folículo de Graf, un quiste o tumor ovárico, endometriosis y embarazo ectópico roto. Cada uno de estos tenía como que características diferentes, pero no quise como que meterme tanto para igual no tardar tanto, porque, por ejemplo, en la rotura del folículo de Graf se mencionaba que esto era en la última etapa menstrual, entonces eso era algo que nos podía ayudar a discernir el diagnóstico. En lo del, por ejemplo, el embarazo ectópico roto, se nos mencionaba que la cuenta bueno, la hemoglobina iba a disminuir por el sangrado y que además iba a haber antecedentes de amenorrea de 1 a 2 meses, más aparte, en algunas ocasiones, pues también había ciclos menstruales, ¿cómo decirlo?, irregulares. Y, por ejemplo, la gastroenteritis igual es principalmente en niños y esta se va a caracterizar por diarrea profusa, náusea y vómito antes de que inicie el dolor. Aunque en este caso, pues, a diferencia de la apendicitis, el vómito sí va a ser, pues, más frecuente. Doctor, quedan 2 minutos y medio para que termine la sesión. ¿Podemos terminar esta y entrar de nuevo en una nueva? Bueno, en el mismo link. Sí, está bien. Gracias, doctor. Continuamos.
Síguele pues, doctor. Ok, doctor. Bueno, había algunas consideraciones especiales donde principalmente nos hablaba de los niños, la edad avanzada y el embarazo, donde en los niños se mencionaba que el diagnóstico va a ser un poco complicado debido a que estos pues no tenían una comunicación adecuada y que los datos de exploración física iban a cambiar. Por ejemplo, mencionaba que la hipersensibilidad del cuadrante inferior derecho no, pues no iba a ser tan marcada al nosotros explorar los signos apendiculares, que en este caso podíamos nosotros guiarnos por la incapacidad para caminar, que cojeara o que, por ejemplo, se quejara de dolor cuando tosiera o saltara. Esto eran como datos que nos podían generar la sospecha diagnóstica. Al igual que en este tipo de pacientes, pues la morbilidad y la perforación era un poco más elevada por lo mismo. Y en cuanto a las tasas de infección, también podían llegar a ser más aumentadas en aproximadamente de un 11% comparadas a un 2,8% con la comunidad en general. En la edad avanzada se mencionaba la presentación atípica y en este caso los índices de perforación igual iban desde un 50 a 70%. En este caso se nos mencionaba que en los pacientes geriátricos el dolor abdominal es un poco más en la zona inferior y que la hipersensibilidad localizada solamente se iba a encontrar en un 80-90% de los pacientes. Al igual que, por ejemplo, la escala de Alvarado no era tan específica para este tipo de pacientes, ya que la mayoría de los pacientes con apendicitis podían encontrar en una escala de Alvarado menor de 7 y ya con una apendicitis en grado 3 o grado 4. Y en este caso, el tip que nos llegaba a mencionar la literatura es que en los pacientes que tuvieran un recuento de leucocitos mayor de 15 o con una temperatura mayor de 38 grados, ya podremos estar sospechando de una apendicitis cuando el paciente de edad avanzada tuviera un cuadro de abdomen agudo. En cuanto a la apendicitis en el embarazo, se menciona que es la principal complicación extrauterina y normalmente se ve disfrazada por los síntomas relacionados con el embarazo, además de que el apéndice, al mismo tiempo de que va aumentando el proceso de gestación, pues va migrando su localización. Entonces, la localización del dolor puede llegar a generar algunas confusiones. Entonces, aquí se mencionaba que cuando una paciente embarazada se quejara de dolor nuevo, estaba indicado hacer un ultrasonido para descartar un cuadro apendicular. Y en cuanto a la morbilidad uterina, se mencionaba que cuando era una abierta, la morbilidad uterina era un poco mayor que si lo realizábamos por una laparoscópica, aunque la morbilidad intrauterina era baja, aproximadamente de un 4 al 5%. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, se menciona que pues en la antibioticoterapia no es como que el tratamiento de elección, pero pues había estudios donde se había demostrado que la hidratación adecuada, corregir las anormalidades hidroelectrolíticas, podía ayudar a retrasar nada más un poco la enfermedad, pero pues a fin de cuentas teníamos que llegar a un tratamiento quirúrgico. Esto lo mencionaba, por ejemplo, en los pacientes que se dedican, por ejemplo, a la navegación, que tenían este tipo de cuadros pues en alta mar y no tenían como el acceso al tratamiento médico, pues normalmente se podía tratar con antibióticos. Entre los principales teníamos la cefotaxima, el cefalotán, la ticarcilina y el ácido clavulánico en pacientes que no estaban complicados. Y en pacientes que ya tenían alguna complicación estaban los carbapenémicos o alguna combinación con cefalosporina de tercera generación, monovactam o un aminoglucósido. Y para la protección ya de los que les mencionaba de los 7 a 10 días, se mencionaba que los antibióticos como la clindamicina o el metronidazol eran los de elección para este tipo de pacientes. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues la principal va a ser la apendicectomía abierta. Esta normalmente por la incisión de McBurney o Rocky Davis, aunque dependiendo igual de la localización o la localización del dolor o algunos otros síntomas que nos pueden llegar
hacer pensar en otras patologías, también se podía utilizar una incisión infraumbilical. Se mencionaba que había varias formas de encontrar el apéndice, pero una de las más comunes era el seguimiento de las tenias, lo que les comentaba al inicio, que las 3 tenias colónicas, donde convergen era como la principal referencia anatómica para encontrarla. Y ahí pues se diseca lo que es los mesos y se va a ligar la arteria pendicular. Posterior, ya cuando se tenga la base, se va a cortar el muñón apendicular y ese puede ser tratado con una ligadura simple o en una ligadura en seta o en bolsa de tabaco. Se mencionaba que cuando se encuentra el apéndice era necesario llevar a cabo una búsqueda metódica para el diagnóstico y debía inspeccionarse sobre todo lo que era el ciego, el mesenterio y posteriormente el intestino delgado, la válvula ileocecal y aproximadamente 30 centímetros hacia lo que es arriba para descartar cualquier tumoración o cualquier otra afección que pudiera estar generando el cuadro. Y principalmente en mujeres, pues era de especial importancia poner atención a lo que son los órganos pélvicos para pues tratar de descartar cualquier complicación. Y se mencionaba que si tampoco después de esa exploración se llegaba a encontrar algo, se podía extender la incisión hacia un poco más abajo con la incisión de Fowler-May. Y ya posteriormente, pues ya cuando se termina o se encuentra la causa, se reseca lo que se tenga que resecar y pues ya se cierra la piel. ¿La que sigue, por favor? En cuanto a la apendicectomía laparoscópica, se menciona que la primera que se realizó fue por SEM en 1983, muchísimo antes que la colecistectomía, pero pues no sé, hasta estas fechas no es como que la cirugía de elección para una apendicectomía, debido a que pues en las abiertas por sí mismo ya es una incisión pues bastante pequeña. Entonces, en otras consideraciones o en otros tipos de, bueno, si no estamos completamente, por así decirlo, seguros del diagnóstico, pues al hacer una apendicectomía laparoscópica, probablemente tengamos un poco más de complicaciones. Aquí en este tipo de cirugía se requieren tres puertos para los trocars. El primero va en el ombligo, que es un trocar de 10 milímetros, el segundo en posición suprapúbica, el tercer trocar en epigastrio o cuadrante derecho. Y pues igual se lleva el mismo procedimiento, se busca lo que es el apéndice, se cortan el mesenterio, se asegura la base del apéndice, se extrae y se mencionaba que aquí el principal beneficio es la disminución del dolor, aunque se mencionaba que en cuanto a las infecciones no había como una diferencia muy notoria que dijera que la apendicectomía laparoscópica era mejor. Y los días de hospitalización, pues sí llegaban a disminuir, pero no eran tanto. Era como, por ejemplo, una apendicectomía laparoscópica, su recuperación aproximadamente de 1 a 2 semanas. Y una apendicectomía abierta era máximo 2, 3 días más. Y en cuanto a los costos, pues eran muchísimo más elevados, tanto los transoperatorios como los posoperatorios. Y la tercer tipo de abordaje que podemos encontrar es la cirugía endoscópica transluminal por orificio natural, o también conocida como NOTS, en la cual pues el tipo de abordaje es por los órganos que ya son por orificios naturales, y pues ya hay registros de apendicectomías por vía vaginal. En este caso se menciona que los principales beneficios son la reducción en la herida, la convalecencia más corta y también una ausencia de infección y de posibles hernias en la pared abdominal posterior pues a las incisiones, y pues también no generaba cicatrices. Sin embargo, se decía que pues no contamos todavía con los estudios o con pues sí, las valoraciones necesarias como para decir sería de elección este tipo de apendicectomías o aún no. Y pues por lo que yo en mi poca experiencia, lo que he visto, pues la principal que se utiliza es la abierta. No sé si me equivoqué en eso, doctor, o algo que tenga que agregar.
¿Ya terminaste? Bueno, ya nada más para terminar algo rápido, la que sigue, por favor. Termina. Les quería traer un caso clínico de ahí pues que vimos de una paciente del hospital. Es una A ver, femenina de 47 años de edad, originaria del a estado de ver, Michoacán y residente de la no. Ciudad de México. Caso clínico no lo vamos a ver, doctor, ¿sale? Ok, No, 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 no. Vamos a hablar del tema, aclarar unas cositas. Está en general bien el tema. Este, bueno, pues bueno, entonces es, sería todo por mi parte. está muy bien. Luego, la apendicitis, tamaño del apendicitis, la verdad es que sí es muy variable. Yo no apenas acabo de ver un apéndice de 1 centímetro, e incluso yo no lo operé, me mandaron a hablar porque dudaban, pero sí, sí hay apéndices de 1 centímetro. Jamás he visto de 30 centímetros, a lo más que he llegado es 18. Entonces sí es muy variable, ¿no? En cuanto a esto de que el apéndice disminuyó con las apendicectomías selectivas, más bien electiva quiere decir programada. Y no, aquí más bien son cirugías de urgencia en forma temprana. Yo creo ahí la traducción no es tan adecuada, pero bueno, cirugías tempranas, ¿no? Eh, Dentro de las bacterias, doctor, te falta un grupo. Ya dijiste un gran grupo. Un grupo son los anaerobios, otro grupo grande son los bacilos gram negativos y te falta otro grupo, porque se pueden clasificar en 3 grandes grupos, las bacterias del colon. ¿Cuáles son los otros? Desconozco, doctor. ¿Quién sabe? Bueno, entonces son los estreptococos y de esos los peptoestreptococos, que esos se clasifican como anaerobios facultativos. Entonces, de acuerdo a esto, doctor, dime cuál es el antibiótico de elección para los cocos. Según los libros, no según lo que tú creas. Las cefalosporinas. ¿Quién sabe? Nadie. Las ¿Qué le das penicilinas, a una faringoamigdalitis, doctor? penicilinas. Pues, penicilinas. Entonces, los medicamentos ideales para bacterias, para estreptococos, estafilococos, pero en este caso estamos hablando de estreptococos, que son y gran positivos en este caso, son penicilinas, desde hace 200,000 años. Para los bacilos gram negativos, doctor, según los libros, según el Goodman y Gilman, no sabes. ¿Quién sabe? ¿Las cefalosporinas? No. Bueno, entonces los ideales son los aminoglucósidos. Ya la gentamicina está en desuso porque sí se vio mucho. Pero si ustedes ven todavía, y más en pediatría, la amicacina se usa en todos los pacientes con infecciones de vías de tracto gastrointestinal. Se usa muchísimo, ya lo irán viendo. Entonces, es el ideal. Y para los anaerobios, doctor, Cefalosporinas, si no me equivoco. no, quién sabe. El Lo dijiste. metronidazol, doctor. Así es, lo dijiste en tu presentación, doctor. El metronidazol y la clindamicina. Todos estos medicamentos se dan por kilo de peso. Bueno, hace 20 años, hace 25 años, hace 30 años, no existían los antibióticos que ahora existen. Hace tiempo se daba penicilina sódica cristalina, amicacina y metronidazol. Triple esquema, así se decía, en pacientes con apendicitis complicada. Sin embargo, con el advenimiento de nuevos antibióticos, como son las cefalosporinas de tercera generación, que básicamente le dan a gram negativos, le dan a gram positivos y algunos anaerobios, pues puede ser una monoterapia, puede ser un medicamento profiláctico. Digamos, cuando usan, ¿cómo se llama? Ciprofloxacino, en realidad el ciprofloxacino no tiene buen efecto para cocos, entonces no es una buena combinación ciprofloxacino con metronidazol. Entonces,
lo ideal en este caso está bien usar una cefalosporina de tercera generación con metronidazol en pacientes complicados, porque debemos de usar el antibiótico de acuerdo a la flora bacteriana normal. No vamos a usar para una piel metronidazol. Entonces tenemos que saber cuáles son las bacterias saprófitas de cada órgano y de acuerdo a eso vamos a usar el medicamento más adecuado para este órgano. Ustedes verán que los urólogos siempre usan ciprofloxacino, bueno, cualquiera de ese tipo. Aunque es más moderno, ese sí es para gram negativos básicamente, pero bueno, podrían usar una amicacina. Entonces, cada órgano necesita su antibiótico único. ¿Qué es antibiótico profiláctico, doctor? Bueno, yo se los digo. Las características para usar, porque eso lo debieron de haber visto en otra clase. Pero bueno, el antibiótico profiláctico debe de cumplir con varias características. Una, debe ser de amplio espectro. Dos, se debe de aplicar cuando menos 1 hora antes de realizar la incisión. Y 3, no debe de ser usado más de 24 horas. El antibiótico profiláctico, su finalidad básica es disminuir el índice de infecciones en la herida abdominal. Para eso sirve básicamente, no para otra cosa. Y entonces, en este tipo de pacientes de apendicitis, que es una herida, puede ser limpia, contaminada o incluso sucia, pues habrá que iniciar antibiótico para disminuir de acuerdo a los índices de cada herida, porque cada herida tiene sus índices de infección, pues disminuir ese índice sin antibiótico profiláctico. ¿Qué más? Bueno, ¿cuál es entonces, doctor, el síntoma más común de una apendicitis? Entiende, síntoma más común en porcentaje. La migración del dolor a la fosa ilíaca derecha. No, tú también lo dijiste, doctor. Bueno, la anorexia. Entonces, Inicialmente inician con anorexia y la posteriormente hiporexia o anorexia, porque anorexia es que no comen nada, pero generalmente no toleran la dieta. Eso es bien importante. Ustedes, si algunos momentos bajan con nosotros, les decimos, al menos yo les pregunto, ay, ¿cuándo empezó? ¿Comió ayer? O sea, no le digo si, no, comió anoche, o sea, si está en la mañana, ¿comió en la noche antes de venir? No. Si está en la noche, comió en la tarde. Si viene de despertarse, desayunó. Y ese es un dato la verdad es que es muy, muy, muy común. Y obviamente el signo más importante, pues es el dolor y sobre todo el dolor a la exploración. Ese es el más importante, más no el más común. ¿Qué les iba a decir del dolor? Es bien importante, efectivamente, siempre va a aparecer primero el dolor que cualquiera de otros síntomas, como fiebre, vómitos, diarrea. En los niños es exageradamente común que nos interconsulten por apendicitis todos los pacientes. Y si ustedes vieron, el diagnóstico diferencial más común en los niños es la adenitis mesentérica. No se les olvide, claro, le preguntan y les van a decir, no, doctor, es que primero empezó con fiebre. Dices, esto no es eso. No se les olvide en los niños revisar su faringe. Es muy común y fácilmente diagnosticable. Los condenados pediatras no son capaces de revisarle porque el niño ya viene con vómito y dolor, pero si ustedes le abren su boquita, van a ver sus amígdalas con natas purulentas. Ven natas purulentas, le dicen, pediatra, por favor, revísale la boca, es una faringoamigdalitis supurativa alta de cirugía. Entonces es relativamente sencillo hacer el diagnóstico diferencial en un niño siempre de adenitis mesentérica. A ver, doctor, me dijiste, efectivamente, los signos más importantes para apendicitis son McBurney, Robson y rebote. Hay otra cosa que también se presenta comúnmente, que es el plastrón en fosa ilíaca derecha. El plastrón en fosa ilíaca derecha es algo que no tiene forma, se toca duro. A veces es difícil por la resistencia muscular, pero si lo tocamos, pues el diagnóstico está fácil. Y a veces ya cuando está anestesiado lo tocamos y decimos, le hacemos McBurney porque ahí está el plastrón.
El plastrón se da por el apéndice inflamado, porque va ahí se pegan asas y más importante, el epiplón. Ese también es un signo pues, que nos hace pensar sin falla. Pero a ver, doctor, dime cómo exploras, ¿qué dice el libro de cómo se explora el signo del obturador? Ah, estos signos que no son abdominales, sino que se llaman sucedáneos, la verdad es que ya ni los revisamos porque son hay muchos falsos positivos. Entonces, doctor, a ver, dime cómo exploras el obturador en su Se definición original. mencionaba que era un dolor pélvico a la rotación del muslo derecho cuando estaba flexionado. ¿Quién sabe? ¿Quién leyó el original, no el modificado? ¿Nadie? Primero, al paciente se le coloca en decúbito lateral, doctor. Luego se dobla su rodilla, efectivamente. Y luego se rota, signo del obturador. ¿Obturador es hacia afuera o hacia adentro? Ahora dime. Entonces, fuera, doc. O sea, tú aduces, no abduces. No, doctor, es hacia adentro. Aducir es hacia afuera. Abducir es hacia adentro. Y obturador viene de esa palabra. Entonces es en lateral. El sucedáneo o el modificado es en decúbito dorsal, se le dobla su rodillita y se cierra el muslo. No, nunca verán que los exploramos. Yo no sé en urgencias, pero al menos nosotros no, porque hay muchos falsos positivos. Nosotros tocamos abdomen y ahí es cuando decimos es apendicitis o no es apendicitis. En cuanto a la placa, efectivamente, ustedes verán también que nunca vemos la placa de apendicitis. ¿Por qué? Porque es es clínico total. Pero si tenemos duda de que sea o no apéndice, la placa nos puede ayudar y a veces nos hace, otra vez volvemos, el diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque podemos ver el fecalito. ¿En qué porcentaje se ve el fecalito, doctor? Se mencionaba que solamente entre el 1 al 5%. O sea, menos del 1% viene. Y otro es la neumatización de apéndice. Si ustedes llegan a ver en internet, ahí hay unas fotografías muy bonitas de neumatización del apéndice. E incluso es en un niño, el que yo he visto más claro, es de un niño que el apéndice está neumatizado, pero a nivel subhepático. Entonces, pues dices, ¿qué tendrá este niño? Si le duele hasta arriba. Con una placa se hacía el diagnóstico de apendicitis. Entonces, ¿por qué en Estados Unidos no usan las placas? Pues porque ahí sí puedes hacer, no tienen un tomógrafo, tienen 200,000 tomógrafos, llaman al radiólogo y van, pero tristemente en nuestro país no. Volvemos a decir, la literatura de otros países a veces no es aplicable a nuestros servicios de salud. Entonces tenemos que seguir tomando radiografías. Si tuviéramos ahí el tomógrafo, pues, pásalo. Pero ya les dije también que el tomógrafo a veces dice, no hay nada. Entonces, lo más importante es la clínica y sí, no vemos casi las placas. Por último, en cuanto a la apendicectomía retardada, que su compañero dice que se utiliza en marinos y eso. Actualmente también se utiliza y más en niños. Yo he tenido pacientes, el problema en nuestro medio, volvemos a lo mismo, es que los pacientes son institucionales. Entonces, si yo efectivamente, mi paciente tiene fiebre, pero puede comer, puede evacuar, yo le toco un plastrón en fosa ilíaca derecha, ya tiene 10 días con ese dolor, le dieron antibiótico, su estado general es adecuado, le puedo seguir dando antibiótico, en algún momento ir y drenar el absceso percutáneamente, pero este paciente necesita atención 24 horas. O sea, tú como médico particular vas en la mañana, vas en la tarde y vas en la noche, porque no sabes cuándo esa peritonía o ese absceso periapendicular se te puede complicar y hacerte una peritonitis generalizada, que ese paciente es quirúrgico 100 a 100, porque trae abdomen agudo. Entonces, sí es aplicable siempre y cuando seamos el médico del paciente, pero institucionalmente, olvídenlo. ¿Por qué? Bueno, a estos pacientes que les digo que 10 días y con plastrón en fosa ilíaca derecha,
A veces los operamos, o generalmente los operamos en el institucional, pero ya está todo tan inflamado, mi ciego está tan inflamado, mi apéndice se llama lisado, o sea, ya no hay apéndice, ya se necrosó y ya no existe. A estos pacientes hay que quitarles el ciego y a veces podemos anastomosarlos o otra vez volvemos a lo mismo. Institucionalmente lo que mejor hacemos es sacar una ileostomía y cerrarles para después reconectarlo. Pero pues el trauma psicológico de tener un estoma, el trauma psicológico de 2 meses con ese estoma, pues es grande. Entonces por eso sí, cada vez se utiliza la apendicectomía retardada, pero volvemos a lo mismo, en buenas instituciones médicas y sobre todo con pacientes privados. No lo vamos a hacer institucional porque yo no sé si, yo imagínense, lo subo a piso el viernes, va a pasar sábado y domingo y no sé qué le vaya a pasar al paciente, entonces yo pongo en riesgo lo mío, ¿no? Entonces por eso, no, pero sí es muy útil ese tratamiento, pero pues bueno, no se puede usar. Por último, doctor, ¿cuáles son me dijiste las fases de la apendicitis, pero ahora dime las complicaciones de la apendicitis? Pues sería la perforación, No, doctor, esa una, es una fase. Esa es la cuarta fase de la apendicitis. pues, la peritonitis, doc, lo único que se me ocurre. ¿Quién sabe? Bueno, No sé si sean las fases congestivas, supurada y la gangrenada. no, doctora, esas son las fases. Entonces, las complicaciones del apéndice son 3. Es absceso periapendicular, o sea, se forma un plastrón. Al disecar, ahí sale pus, pero nada más estaba localizada. Puede ser de 50, 100, 200. Bueno, se aspira y se acaba el problema. Aparte de quitar el apéndice. Otra es la peritonitis localizada. O sea, hacia abajo, o sea, empezó a escurrir pusecita y se me localizó en hueco pélvico. Pues igual, aspiro, seco con gasitas y se acabó el problema. Bueno, en el absceso periapendicular tengo que dejar un drenaje forzosamente. ¿Por qué? Porque las paredes las pseudoparedes que forman el absceso van a seguir exudando pus. Entonces, dejo un drenaje para que eso en algún momento deje de drenar pus. En la peritonitis localizada, pues no, nada, porque ahí secamos y se acabó. Y la otra es la peritonitis generalizada. La peritonitis generalizada es que hay pus en hueco pélvico, que hay pus en subfrénico, que hay de derecho, en subfrénico izquierdo. Entonces ahí tenemos que hacer un lavado de cavidad. Echar toda la agua que sea necesaria hasta que salga clarita nuestra agua. Eso es la peritonitis generalizada. Por último, es que les digo, hay muchas cosas, ¿no? En cuanto al tratamiento quirúrgico, efectivamente la laparoscopía no ha venido a quitarla abierta. Sin embargo, es bonito hacerla laparoscópicamente, sobre todo en pacientes con peritonitis generalizada. Ahí sí, en vez de hacerle una rajadota de hueso a hueso, o sea, del gifoides hasta el pélvico, porque acuérdense que hay que lavar todo. Híjoles, por vía laparoscópica se lava padrísimo. Echas agüita, aspiras, agüita, aspiras. Y en este caso, en las peritonitis generalizadas, después de lavar, no es necesario dejar drenajes, porque no tenemos un lugar donde vaya a exudar, sino la pus se fue secundaria a la apendicitis. Entonces no hay por qué dejar drenaje. Sin embargo, la mayoría deja drenajes. Y bueno, la laparoscopia habrá quien le gusta, habrá quien no le guste. La verdad es que es relativamente, casi te llevas el mismo tiempo. Eso sí, la recuperación es más rápida, porque sí, las heridas son más chicas. El riesgo de hernias es menor, aunque también en las apéndices bien cerraditos no tiene por qué haber hernias. Pero bueno, hasta hoy no es el gold estándar la laparoscopia como en la vesícula. ¿Estamos? Bueno, y eso sería lo más importante para mí. ¿Algo más que quieran saber, que tengan dudas? ¿Nada? Bueno, pues nos vemos en la próxima.
Gracias, doctor. Hasta luego. Órale, adiós.